Hola a todos, espero que estén sumamente bien, tanto los que me siguen a través del canal de Telegram, donde ahí hablamos de todos los temas que hemos tratado, donde realizamos pues todas las tareas que yo coloco también por aquí, y a los que me siguen a través de YouTube. A los que me siguen a través de YouTube tenemos todo el material de apoyo en el link que está debajo. Así que ahora me presento, mi nombre es Mabel Santana. Yo soy profesional de la asistencia virtual desde hace 5 años, pero antes formé parte de la gerencia de diferentes empresas de mi país en República Dominicana. En este momento me dedico a lo que es la asistencia virtual y ayudo a empresarias en la gestión administrativa de sus negocios, y también en mi grupo de Telegram pues comparto con emprendedores y empresario todos mis conocimientos y los que me han llevado hasta aquí. En el día de hoy vamos a tratar un tema que a mí me fascina muchísimo, y es cómo empezar en el nomadismo digital sin morir en el intento. Este tema me toca grandemente porque en el 2021 yo empecé esta travesía de 2 años por Sudamérica, con obviamente detrás mi mochila, mi pequeños ajuares y obviamente mi oficina virtual, donde al mismo tiempo que recorría Sudamérica, que aprendía que comía de sus sabores y que aprendía de su cultura, pues también tomaba un tiempo para trabajar online. Y tuve que aprender a balancear esa vida personal con esa vida, pues, de mi proyecto como asistencia virtual. Y ahí aprendí muchísimo. Entonces, este conocimiento te lo quiero traer por si en algún punto de tu vida tú también piensas hacer esa enorme travesía o piensas en emprender en el mundo digital. Así que vamos a iniciar. El nomadismo digital es una forma de vida que combina el trabajo remoto y la libertad de viajar. Para muchos emprendedores en expansión, la idea de gestionar ese negocio mientras exploran el mundo suena atractiva, pero también desafiante. Durante 2 años, mi esposo y yo recorrimos Sudamérica con nuestra oficina en la mochila, y en este documento te voy a compartir absolutamente todo lo que hicimos para dar ese gran salto sin cometer errores costosos. También aprenderás desde la mentalidad que necesitas hasta esas herramientas claves del nomadismo digital. Es una experiencia sostenible y rentable, como te lo explico aquí. Te lo voy a explicar también con ejercicios y demás. Sin embargo, aunque no lo creas, lleva mucha planificación. Claro, cada quien viaja dependiendo de su forma, de su manera, de su nivel de vida. Sin embargo, en nuestro caso, quisimos hacerlo de una manera organizada porque ya no tenemos 20 años. Por ende, cada paso que dábamos debía de ser planificado, aparte de que llevábamos un negocio en nuestras espaldas, y también teníamos que darle resultados a esos clientes. Entonces, antes de iniciar el viaje, fue una super organización que inició un año antes para poder dar ese gran salto. La mentalidad del nómada digital, de adaptabilidad y organización. Antes de pensar en esos boletos de avión o en ese destino, es crucial desarrollar esa mentalidad flexible y organizada. ¿Por qué te digo esto? Porque trabajar mientras viajas es importante, tener una disciplina, gestionar el tiempo y tener capacidad para resolver imprevistos. Y en esta parte me refiero a planificar, crear ese colchón de ahorros que vas a tener, esos imprevistos que pueden ocurrir en un viaje porque tú andas, bueno, en mi caso yo andaba con mi esposo, pero también estuve los primeros meses, también anduve sola. Entonces, para mí era súper importante crear una estructura, una estrategia que me ayudara a disfrutar, pero sentirme segura y cumplir con todos los requerimientos de mis clientes. Entonces, la clave para esa mentalidad exitosa era gestionar la incertidumbre. No en todos lugares vas a tener wifi, no en todos los lugares vas a tener el mejor ambiente para trabajar. Por ejemplo, yo había veces que tenía que trabajar porque quise el hostel donde me quedaba era muy económico y no tenía un coworking. Entonces yo a veces tenía que trabajar en el área de la cocina o tenía que trabajar en un mueble sentada, o sea, no tenía escritorio, o en la misma litera de la habitación, porque me quedaba siempre en habitación compartida.
y yo me adaptaba a ello, tenía unas 4 o 5 horas de trabajo. La disciplina, y aquí hago una pausa porque eso es sumamente importante, la disciplina y la autonomía. ¿Por qué? Porque en ese camino conoces mucha gente, en ese camino hay muchas fiestas, en ese camino hay de todo lo que te puedas imaginar y tienes que entender de que hay fiestas que no vas a poder ir, hay tours que no vas a poder realizar, porque tú no fuiste de vacaciones, por ejemplo, en nuestro caso, no fuimos de vacaciones a ese lugar, nosotros fuimos a vivir la cultura desde adentro. Por ende, era importante entender de que aunque estuviéramos 3 meses en ese país, era imposible conocerlo todo. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos un pequeño calendario de los días y de esos lugares donde íbamos a visitar, que no eran todos, eran los primordiales y lo que se adaptaban a ese momento que estábamos. Porque no te voy a negar que había ciudades que llegábamos y comenzábamos a visitar todo al mes siguiente, porque cuando llegamos ese mes era llegar, prender las computadoras. Entonces, era o estar 15 días ahí y ver la ciudad por la ventana, entendiendo que 15 días después ya sí vamos a tener la libertad para salir y demás. Entonces, es importante establecer una estructura de trabajo y unas horas de trabajo donde te concentres solamente en eso y ya luego, entonces, en ese horario, yo hacía un calendario de los días que íbamos a visitar, y así nos organizábamos. Claro, nuestros clientes previamente sabían de esta travesía, sabían de este recorrido que nosotros íbamos a hacer y estaban más emocionados con nosotros mismos. Nos decían, queremos video, queremos, y aprendieron muchísimo el camino de cómo viajar económico y conocer gente maravillosa. Entonces, es sumamente importante crear esa estructura de trabajo. Planificación estratégica, tener objetivos claros y un plan financiero para evitar que te quedes sin recursos en el camino. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros meses después de estar en ruta, decidimos darle a los hostales parte de eso que sabíamos. Es decir, hacíamos intercambio de alojamiento y comida, que suele ser uno de los gastos más grandes cuando estás en una travesía y como andábamos con todo nuestro equipo, andábamos con cámara, dron y demás, lo que hicimos fue que preparamos una pequeña propuesta para esos hostales y también a través de una aplicación que se llama Workpacket también hacíamos esos intercambios de alimento y alojamiento a cambio de fotografía y video o de estar 4 horas en cocina, que me encantaba muchísimo o estar en la parte de recepción. Y ahí ahorrábamos muchísimo. En ese camino conocíamos gente autóctona del lugar y conocíamos cómo era el día a día de una persona normal en de ese lugar. Por ejemplo, Colombia. Nosotros conocimos lugares que no aparecen ahí, que no aparecen en YouTube. Eh, Conocimos lugares donde se come riquísimo, que no tiene nada que ver con un restaurante 5 estrellas. Entonces, en fin, conocimos esa cultura desde adentro. Y obviamente cuidábamos ese plan financiero porque en esos hostales, al hacer ese intercambio, éramos unos grupos grandes y cuando se iba a hacer una comida, bueno, pues decían $2 cada uno para hacer el almuerzo y hacían mucha comida, $3 para tal cosa, o si no íbamos a salir era, entre todos pagamos la cuenta o como era tan económico, uno pone una ronda, el otro pone otra ronda y salías tú de ella, tú sabes, tremendo, borracho salías. Ojalá que no me bloqueen este video en YouTube por esa palabra, pero lo que te quiero decir es que aquí lo importante cuando vas a hacer una travesía o vas a contemplar ir viajando y trabajando, es sumamente importante esa disciplina, esa autonomía, ese tu entender de que, bueno, la fiesta dura hasta las 5 de la mañana, pero yo me tengo que levantar a las 7 de la mañana para trabajar, no puedo ir. eh, es importante que entiendas que te tienes que ir porque, bueno, tienes cosas que hacer alrededor sumamente importante. Entonces aquí te pongo como siempre un ejercicio para que reflexiones y responda cuáles son los mayores desafíos que podrías enfrentar trabajando mientras viajas y que diseñes esa estrategia para enfrentarlo y para que
en vez de ser una travesía caótica, sea maravillosa. Ser nómada digital es una experiencia transformadora que puede brindarte libertad y crecimiento personal, pero requiere de una planificación y estrategia. Así que nos vamos a ver en ese camino y es muy, muy, muy importante que tengas estas dos palabras, porque como te decía, en el camino conoces gente maravillosa, conoces gente que son nómada digital. Sin embargo, de esa travesía yo aprendí muchísimo a trabajar en línea porque en mi país en ese momento era algo, vamos a decir, desconocido. Y ahí fue que yo creé esa parte de la planificación, de la estrategia, de estar comprometida con mi proyecto, sin quitarme lo de disfrutar de este camino. También hicimos alianzas buenísimas en ese camino, aprendimos a negociar, aprendimos muchísimas cosas, pero todo esto con planificación y estrategia. Como siempre, en cada una de las clases que te traigo, de las masterclass, siempre te doy herramientas digitales, que a mí me encantan las herramientas digitales, porque te facilitan el proceso. Para trabajar desde cualquier lugar necesitas contar con herramientas que te permitan gestionar tu negocio de manera eficiente y también automatizar, ¿por qué no? Entonces las herramientas son la gestión de tareas que a mí me ayudaron muchísimo, que eran Asana, Trello o Notion. Mis clientes usualmente usan ClickUp también, que es una herramienta de gestión de tareas o gestión de proyectos, y al tener todo planificado con cada uno de mis clientes, esto me permitía adelantar trabajo. Por ejemplo, si en esa semana teníamos que gestionar alguna tarea, yo la gestionaba antes, o yo programaba esa publicación, o yo programaba esa newsletter, o yo programaba esos correos que había que enviar y me adelantaba muchísimo a los acontecimientos y así en la semana tendré yo una holgura para poder realizar cualquier tours o ir a visitar cualquier museo y así podía planificarme muchísimo mejor y eso me ayudó muchísimo ClickUp, porque ya mi cliente tenía ya, sabía lo que se iba a hacer, sabía dónde estaba Mabel, sabía que las cosas ya estaban hechas y solamente tenía que darle seguimiento y lo podía hacer a través de mi celular mientras yo estaba viendo, por ejemplo, museo, darle seguimiento desde ahí, por ejemplo. También otra cosa que me ayudó muchísimo fue el almacenamiento en la nube como Google Drive o Dropbox para acceder a documentos desde cualquier lugar. Por ejemplo, necesitaban algún recibo, bueno, pues yo me metía desde mi teléfono en Google Drive o en Dropbox, buscaba el documento y lo podía enviar perfectamente eh, por correo. También la comunicación remota como Slack, Zoom, que también lo tenía todas estas herramientas en mi teléfono porque también se pueden colocar ahí para poder coordinar el equipo y también estar al tanto de los clientes. También existen VPNs donde te protegen los datos cuando trabajas desde un lugar público, porque ustedes saben que de verdad es una responsabilidad tener en tu computadora o en tu teléfono información confidencial de tus clientes y también, ¿por qué no? Esos datos financieros que son tan importantes, de tener lo más privado posible. Y una VPN te ayuda muchísimo a varias cosas. Una, a que nadie puede entrar a tu computadora a pesar de ser conectada de la red pública de Internet. Y la otra es que te permite de que si, por ejemplo, la herramienta del banco no te entra en ese país, pues tú te cambias de tu ubicación y la herramienta del banco te funciona perfectamente bien. Es un poco costosa la VPN, pero vale la pena. Entonces, el ejercicio que te pongo práctico aquí es investigar y probar dos herramientas nuevas que puedan mejorar tu productividad como nómada digital. Todo eso que te digo tienes que probarlo un año antes, porque como te decía, nosotros tomamos un año para probar todas esas herramientas y crear nuestra estrategia o nuestra estructura, porque sí, íbamos a viajar, íbamos a conocer el mundo, pero también teníamos que tener en cuenta que tenemos que dar el resultado a nuestros clientes, porque la vida no para. Entonces sería importantísimo seguir apoyando a esos clientes. Elegir el destino y gestionar gastos. No todos los destinos son ideales para nómadas digitales por el costo de vida, la infraestructura digital y calidad de vida que son clave para una experiencia exitosa. Por ejemplo, nosotros no íbamos a esta montaña que se llama Parón. Era un pueblito un poquito desierto
Y lo que hicimos fue, como estábamos en una ciudad cercana, nos fuimos a visitar un fin de semana. ¿Por qué? Porque la conexión a internet ahí, preguntando entre los demás nómadas digitales, nos decían que era muy pésima y no nos podíamos permitir eso. Entonces, lo que nos aconsejaron fue quedarnos en un pueblito y de ese pueblito tomar un bus hasta esta maravilla del mundo, que es Aro. Y así lo hicimos, porque no podemos quedar ahí, porque la conexión a internet era casi nula. Entonces, eso fue lo que hicimos desde el pueblito, pues nos íbamos a los diferentes lugares los fines de semana. Entonces, o a veces algún lunes que yo vea en el calendario de mis clientes, me vea como una cosa como que yo tenía que estar enfrente del ordenador, pues ya si, por ejemplo, también visitábamos lunes y martes, dependiendo que tuviéramos en el calendario. Entonces, el costo de vida, hay una plataforma que se llama Skyscanner o Google Flight para comparar esos precios de los boletos aéreos en caso de que tú quieras ver cuál país te sale más cómodo para tú llegar. Por ejemplo, en nuestro caso, empezamos la travesía por Colombia y de ahí fuimos bajando por todo Sudamérica. La conectividad, consulta en foro de nómadas digitales sobre la calidad del Internet en distintos lugares. En nuestro caso, nosotros lo consultábamos también con esos foros, pero sobre todo con esos viajeros que recientemente habían pasado por ahí por ese lugar, porque así estaba como más fresca la información. Y como nos hospedábamos en habitación compartida en esos hostales, pues teníamos interacción inmediata con ellos. La comunidad opta por ciudades con coworking y comunidades de emprendedores. Nosotros optamos por esa yo te lo coloqué aquí, pero también te hablo de mi realidad porque también te quiero mostrar cómo puedes viajar o cómo lo hice yo en ese sentido. Entonces, yo opté por esas ciudades que sí tenían coworking, porque la verdad es que Sudamérica está muy, muy, muy desarrollado en esta parte de recibir el nómada digital, hay internet por muchísimos lados. Claro, hay pueblitos, como te contaba, que todavía no están tan desarrollados en eso, pero las ciudades principales sí. Entonces, por ejemplo, habían ciudades que no tenían coworking, pero yo lo resolvía trabajando desde la cocina del hostel o en un mueble perfectamente, porque yo trabajaba como 4 o 5 horas al día, o sea, enfrente del computador, porque ya luego le daba el seguimiento por el teléfono. Entonces, mi ejercicio práctico que te pongo aquí es, elige 3 posibles destinos, compara su costo de vida, la conexión a internet y las opciones de coworking. Y esto lo digo porque yo no pude comprobar eso de primera mano, porque en el 2021 teníamos esta plataforma, pero lo de nómada digital no era tan conocido, por lo menos en mi país, y quizás yo tenía la herramienta, pero no el conocimiento. Entonces, ahora sí tuve foros de nómadas digitales, tuve gente que está andando el mundo y se graba en ese recorriendo el mundo y tú le puedes hacer una pregunta, o sea que está más a la mano esa información. Vamos a la parte que más me encanta. Finanzas inteligentes para nómadas digitales. Como te decía, manejar la finanza de forma eficiente es clave para la sostenibilidad de la vida. Durante nuestra travesía aprendimos la importancia de diversificar los ingresos y controlar los gastos. Claro, habían personas de 20 años que agarraron su mochila, se fueron por ahí y eso está bien, pero como casi a los 40 los huesos, como decía mi abuela, no se pegan, era sumamente importante que el dinero no fuera una preocupación en el camino y que tuviéramos todas las seguridades y protecciones posibles para poder disfrutar la travesía. Entonces, aquí yo te coloqué que puedes tener una cuenta bancaria internacional si eres de otro país, como por ejemplo Wise o Revolut, pero por ejemplo, si eres de República Dominicana, nosotros manejábamos una tarjeta de débito internacional que la puedes solicitar en tu banco, una tarjeta de débito internacional y una tarjeta de crédito teníamos, porque hay lugares que te piden que sea tarjeta de crédito. Entonces teníamos esas dos opciones y con esa tarjeta de débito internacional comprábamos, sacábamos dinero de los bancos, también mirábamos de que ese banco, cuánto nos cobraba de comisión por sacar dinero. Habían bancos que tenían alianzas con nuestro banco, por ende no nos cobraban absolutamente nada, pero habían otros que sí. Entonces, ya ahí lo fichábamos y decíamos, mira, de ese no te cobran comisión.
y lo sacábamos de ahí. Si cobraban comisión, lo que hacíamos era que sacábamos una cantidad, por ejemplo, más adelante voy a colocar cuánto gastábamos al mes, sacábamos lo que íbamos a gastar al mes y así nos cobraban una sola transacción y punto, y ya no volvíamos a sacar dinero. Pero también si pagabas, no te cobraban comisión por ese consumo, sobre todo con la tarjeta de crédito. Entonces, aunque... aunque en el caso de que seas dominicano y quieras también una tarjeta de crédito de doble moneda, también lo puedes pedir en tu banco. El presupuesto flexible, bueno, planifica sus gastos fijos y un fondo de emergencia. Nosotros teníamos ya un fondo de emergencia antes de viajar, porque como te decía, todo eso no se pega, hay que estar seguros. También, en caso de que hubiéramos dicho en el camino, que nunca nos pasó, pero bueno, también lo pusimos sobre la mesa de que si no queríamos devolver, pues teníamos ya el dinero del pasaje de regreso a nuestro país y no pasaba nada, ¿eh? Entonces también teníamos ese fondo de emergencia también con ese monto en caso de que también quisiéramos regresarnos al país. Y diversificar los ingresos, de múltiples fuentes de ingreso para evitar esa crisis económica. En nuestro caso, aparte de que me poseen a sus clientes, yo mis clientes, también ustedes saben que yo formo asistentes virtuales en el camino también, cuando hacíamos la parte de fotografía y video en los hostales, nos decían que, ay, creo que me suban el dron. Bueno, pues eso tenía un costo y nos pagaban eh, por subir el dron y editar ese video, nos pagaban, porque ya el dron no lo poníamos dentro de la negociación, ya que era costoso y bueno, y subir ese dron tenía un costo y editarlo, y ese ya sí lo cobramos y nos lo pagaban perfectamente, y de ahí también es una forma de sostener el viaje en el camino. Entonces, nuestra recomendación es mantener un fondo de emergencia eh, y también que esto sea una planificación previa. Claro, lo puedes hacer durante el viaje, pero yo digo, y te lo coloco aquí, que ese fondo de emergencia debe estar antes de tu viajar. Como te decía, hay gente que no hay gente que tiene 20 años, que se va por ahí, que no importa si come o no come porque su cuerpo lo resiste, pero nosotros no. Nosotros tenemos que tener la tren caliente, tener nuestras comidas seguras y, y tener, por ejemplo, en caso de que finalizar el voluntariado o el intercambio con ese hostel, pues tener dónde irnos luego de esto. Entonces, el ejercicio que te pongo aquí es crea un presupuesto mensual estimado basado en tu destino elegido y tus gastos actuales. Esa parte sí yo lo hice. Yo sabía ya cuánto iba a gastar más o menos por la moneda y todo lo de Colombia, que era mi primer destino. Ahí sí yo sabía más o menos cuánto iba a gastar y tenía ese presupuesto listo. Ahí vamos a otra parte que me encanta muchísimo. Manejar tus finanzas de forma eficiente es clave para sostener esta vida. Durante nuestra travesía por Sudamérica aprendimos a optimizar cada gasto y a planificar estratégicamente nuestros ingresos. Entonces, aquí te presento una tabla de cómo lo hacíamos. Luego te voy a presentar la tabla que usábamos. Entonces, en esta categoría tenemos alojamiento, alimentación, transporte, conectividad, porque tenemos que comprar SIMs cuando llegábamos a algún país. Claro, después ya más adelante, pues se inventaron los eSIM y comprábamos eSIM y ya no teníamos que estar comprando SIM físicos. Entretenimiento, emergencias y otros. Entonces, teníamos un 30% para lo que es alojamiento, si no hacíamos esa asociación con esos coworking o ese voluntariado, pues ya teníamos ese dinero ahí, alimentación un 20%, el transporte un 15%, la conectividad un 10%, entretenimiento 10% y emergencia 10%. Y con el presupuesto que te voy a mostrar ahora, el que teníamos nosotros de verdad, verdad, vivíamos como reyes. La pasábamos genial porque íbamos al mercado a comprar, porque nos permitíamos un restaurante donde iba la gente, no los 5 estrellas, no, eso no iban, donde iba la gente de ese país a comer, ahí vamos nosotros y era sumamente económico. Entonces, aquí están las categorías y ese, vamos a decir, esa extracción del Excel de nosotros, aquí está bien organizado, te lo organicé para que lo pudieras poner en práctica. Entonces, del alojamiento teníamos $100 mensuales.
Eso era lo que teníamos. Y nos funcionaba perfecto cuando no hacíamos voluntariado, porque si hacíamos voluntariado, pues ya teníamos ya el alojamiento y la alimentación lista. O sea, teníamos de alimentación, desayuno y almuerzo o solamente desayuno. Y los demás comida, cuando estábamos haciendo el intercambio o haciendo el voluntariado, si van a hacer el almuerzo, pues uno de ellos decía son $2, damos $2 cada uno, y hacían muchísimo almuerzo o hacían muchísima, a veces yo guardaba para el otro día porque era suficiente. Entonces, en transporte, $50 porque nos movíamos en bus. Recuerden, este presupuesto de dos personas, $350 por dos personas. Entonces, transporte, $50 aproximadamente. Esto también quiero que, ojo, esto puede cambiar dependiendo del país. Por ejemplo, cuando llegamos a Brasil, esto cambió completamente. En Brasil teníamos de presupuesto ya unos 600, $700 por los dos, porque ya ahí subió un poco más el presupuesto, pero este fue el presupuesto que estuvimos usando hasta que llegamos a Brasil. Actividades extras, $50, porque como hacíamos intercambio con los hostales, pues nos salía a mitad de precio ese tour o gratuito nos salía. Entonces teníamos eso ahí. Emergencias y extra, $100 y el presupuesto total era $350. Aquí te explico en los comentarios por qué era ese monto que teníamos. Pero entonces esto va a cambiar muchísimo dependiendo del presupuesto y de cómo tú viajes. Si tú no vas a hacer voluntariado, pues obviamente le tienes que sumar a eso que muchísimo más de una noche de hotel o en nuestro caso nos sale también súper económico. Cuando no hacíamos intercambio nos salía muy económico porque hablábamos con la gente de la ciudad. Mira, un cuarto, se me lo pueden alquilar no sé, no sé cuánto. Íbamos y mensualmente eso nos salía baratísimo, súper barato, porque se conocía a otra gente y conocías a otra gente. Te digo, es mejor tener, como dicen por ahí, millones de amigos que dinero en el banco. Y eso nos pasó aquí. Nos hospedábamos cuando no estábamos haciendo voluntariado o intercambio, nos hospedábamos en posadas, como ellos le decían, o en habitaciones, o en casa con habitación privada y la parte, y la cocina y lo demás compartido, con áreas comunes. Y de verdad que fue conocimos la gente más hermosa de este mundo. Pero si no vas a compartir un apartamento o no te vas a hospedar en hostales con habitación compartida, pues obviamente ya ese presupuesto sube muchísimo. También te quería contar que nosotros comíamos en mercados. Usualmente la gente de Sudamérica come en mercados. Y nos íbamos a esos mercados y comíamos y la comida estaba riquísima porque era súper, súper, súper autóctona de ese sitio. Conectando con la comunidad nómada. Viajar solo puede ser desafiante, pero conectar con otros nómadas digitales hará la diferencia y hará que tu experiencia sea más enriquecedora. Y aquí te digo que yo el primer mes y medio me fui sola y yo nunca estuve sola. Nunca estuve sola, siempre estuve rodeada de gente, siempre había una fiesta, como te decía, a veces esa fiesta hay que decirle que no, lamentablemente, porque hay que a veces amanecer trabajando para adelantar y poder disfrutar el otro día o poderte levantar más tarde al otro día. Pero nunca en esa travesía yo estuve sola, en ningún momento, y creé conexiones maravillosas, amigas que me visitaron aquí en el país después que yo vine, gente que todavía me está diciendo, ¿cuándo vuelven? Vengan ya, no sé qué, no sé cuánto. Y de verdad que esas conexiones que hicimos fueron tan lindas, tan vitales, a pesar de que obviamente tú vives conociendo gente, la gente se va, dura un mes con una gente conociéndola y el siguiente mes se va porque tiene que seguir su ruta. Sin embargo, la conexión fue total. No importaba que no estuviéramos ya juntos, ya seguíamos en conexión por WhatsApp, por videollamadas, y de verdad que fue muy, muy enriquecedor. Entonces, ¿dónde nos puedes encontrar esta comunidad? Aquí te puse algunos lugares, pero en nuestro caso personal, esta comunidad la hicimos en los hostales, en habitaciones compartidas que tenían literas
20 camas, 30 camas, 10 camas, 5 camas. Ahí fue que conocimos a esa gente maravillosa, esa gente que se ha quedado en el corazón y que en cada lugar que vayamos sé que tenemos una casa. Por ejemplo, te voy a contar algo que nos pasó en Brasil. Llegamos a Brasil en pleno carnaval, pero no teníamos mentalmente la idea de lo grande que era el carnaval en Brasil. Yo solamente veía lo que veía por televisión, ¿verdad? Pero no tenía en mente la magnitud que era el carnaval de Brasil. Cuando llegamos, nos hospedamos en un hostel que pagábamos como $9 la noche aproximadamente y a la semana nos informan que debido al carnaval, cada una de las camas va a costar como $160 por persona, o sea, la cama. Gracias a que hicimos una amiga en Ecuador, que era, que es Giselle, la adoro muchísimo, que es brasileña. Llamamos a Giselle urgentemente. Giselle, un familiar que no pueda agarrar ahí, que sí, que nos cobre, pero que podamos salir de aquí porque esas habitaciones están carísimas. Dice ella, sí, yo estoy aquí en una villa, son $100 a la semana, pero creo que lo más barato que hay ahora mismo aquí en Río. Y dijimos, no, sí, 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 vamos para allá. Y allá fuimos y estuvimos ese mes y medio, creo, ahí en Brasil, en Río, en lo más barato que había, pero estaba hermoso el lugar, hermosísimo. Y ahí pudimos vivir el carnaval y disfrutar muchísimo. ¿Pero por qué? Fue por esa conexión que hicimos cuando estábamos en Ecuador en Bolivia, perdón, en Bolivia, con esta chica maravillosa brasileña. Entonces, aquí te puse algunos foros donde tú puedes encontrar esa comunidad. Si lo tuyo no es de irte a hostel, bueno, pues aquí tienen las redes sociales como Digital Nomad, Facebook Group, Meetup, y también en los espacios de coworking está WeWork, Impact Hub y locales independientes que también funcionan como por ejemplo cafetería, que funcionan también como coworking. También puedes preguntar dónde te quedes, si hay algún coworking por ahí, en caso de que el lugar donde te quedes no tenga coworking. También eventos y conferencias, aunque tú no lo puedas creer, en Sudamérica se hacen muchas actividades que llaman a comunidades nómadas para hacer networking y demás, así que podrías preguntar en tu hotel o en tu hostel de esas actividades, seguro te van a decir. Entonces, el ejercicio que te pongo aquí es que te unas a 3 grupos de redes sociales de nómadas digitales. No importa si estás en ruta o no. O sea, si vas a iniciar, mejor todavía porque así lo tienes a la mano y te pueden dar también un feedback de esa ciudad y demás. También te quería decir que esta clase la estoy grabando para subirla. Por eso es que no te pregunto a nadie si tiene alguna pregunta o algo, pero si estás en mi canal de Telegram, por ahí puedes hacer la pregunta que necesites. O también si me estás viendo desde YouTube, que también debajo de los comentarios, y con muchísimo gusto respondo. También recuerda darle like, compartir y debajo también te pongo el material de apoyo para que lo puedas trabajar. Entonces, continuamos. Balance entre trabajo y exploración. Uno de los errores más grandes que cometimos es trabajar demasiado o enfocarse solamente en el viaje y descuidar el negocio. Como yo te decía anteriormente, es sumamente importante tener un equilibrio, tener tu estructura de trabajo, tus horarios de trabajo es vital, porque también te permite mentalmente entender que, mira, de esta hora a esta hora es mi trabajo y punto. No puedo saludar a nadie, no voy a estar pendiente a nadie, es full trabajo. Eso te permite también agilizar el tiempo. Lo que tú vas a hacer en 8 horas, quizás en 4 horas lo hagas, como lo hacía yo en ese camino. Entonces, mis consejos son para equilibrar, establecer los horarios fijos y los horarios de descanso. Sí, porque el descanso también es importante. Prioriza tareas claves para que tu negocio siga creciendo y también el de tus clientes. Dedica tiempo a descubrir nuevas culturas y experiencias. Como te decía anteriormente, todo esto lo puedes hacer. Si vas a ir en travesía, como lo hicimos mi esposo y yo, que pasábamos 3 meses en un país, analiza cómo lo van a hacer, cuál es el tiempo que van a estar en ese lugar, qué lugares
van a visitar para así también poder optimizar el tiempo en ese país, para la redundancia. Entonces, mi ejercicio es que tú crees una rutina semanal donde equilibres trabajo, descanso y exploración, porque aunque no lo puedas creer, y muchos me han preguntado muchísimo y siempre me preguntan, pero tu rutina, ¿cuál? Mi rutina no cambió. Lo que cambiaba era el sitio, el lugar donde yo estaba, pero mi rutina era la misma siempre. No te voy a negar que a veces, por ejemplo, que mira, que mañana hay un cumpleaños de alguien. Bueno, pues ahí yo miraba mi calendario, reajustaba un poco más y iba y podía permitirme ir a ese, por ejemplo, a ese cumpleaños o a esa actividad. Pero ¿por qué pasó esto? Bueno, pues yo tenía una estructura, yo estaba organizada, ya yo sabía qué yo iba a hacer en esa semana y así podía mover mis piezas, porque a mí el orden me da libertad. Entonces, eso me permitía seguir explorando, descansando, y yo sabía que no tenía que hacer corriendo, porque yo iba a durar 3 meses en ese país y teníamos todo un poquito ya estructurado y organizado, por ende no era como que, ay, Dios mío, no puedo dormir, tengo que ir. No, 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 sino que yo sabía que, mira, puedo dormir, puedo cogerlo tranquilo, porque no es que me voy mañana de este país y demás. Por ejemplo, en Brasil nosotros extendimos 90 días más. Estuvimos en Brasil como 4 meses y medio aproximadamente. Y eso también nos ayudó muchísimo a poder ver más ciudades en Brasil. Superar los desafíos del nomadismo digital. Ser nómada digital tiene muchísimos beneficios. Uf, no te imaginas cuánto. Pero también presenta desafíos como la inestabilidad, el aislamiento o la fatiga del viaje. Y de la fatiga del viaje, bueno, pero vamos a hablar de la inestabilidad. Yo diría que la inestabilidad es cuando tú cambias mucho de país. Por ejemplo, nosotros cambiábamos 3 meses o cada 3 meses y medio, o en el caso de Brasil, cada 4 meses y medio de país. Pero no me afectaba tanto porque yo tenía mi rutina. Me levanto a esta hora, hago esto a esta hora, lo que sigue esto. Y al tener todo tan estructurado, no veía esa inestabilidad, vamos a decir. En cuanto al aislamiento, totalmente es necesario porque tú siempre estás conociendo gente, rodeado de gente, la gente te invita a todas partes, andamos en manadita, que para la playa, que para acá, que para allá. Y hay un momento de que tú quieres estar solo, solo. Por ejemplo, yo no puedo desayunar con mucha gente. No, ese es como un momento para mí, tengo que estar. ¿Y qué yo hacía? Yo decía, la gente aquí se levanta a 7 de la mañana. Me tengo que levantar a las 6 de la mañana para yo poder tener mi baño tranquila, aunque tienen cubículo de baño, pero mi baño como para mí y para yo poder desayunarme en paz. Para cuando venga el gentío, ya yo tenga esa parte de mi día feliz y le pueda sonreír a todos. Entonces, eso yo hacía. Me levantaba a las 6 de la mañana, mi baño sola, mi desayuno prácticamente sola y ya podía iniciar mi día, hasta sentarme un rato en la mesa de quien me llamara, de los que había conocido ahí en el camino y hablar un poco, podría hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque es tanta la estimulación que hay tiempo que lo necesitas solo. También yo iba a la habitación y me ponía mis audífonos y comenzaba a leer con una música suave, y era como un momento para mí, para yo estar conmigo, porque de verdad es súper necesario. Y la fatiga del viaje. La fatiga del viaje vino después, sí, vino después de la travesía, porque yo me subí en la travesía, estuve feliz viendo qué era lo siguiente, qué venía nuevo, que yo podía ver, estaba como que emocionada, quería conocer y ver, pero cuando llegamos aquí, 2 años después, a República Dominicana, yo decía, desde que llegue voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer esto. Pues al mi cuerpo llegar otra vez a este lugar conocido, a este lugar donde estaba mi familia, mi cuerpo dijo, ¿sabes qué? Es momento de relajarme. Yo necesito descansar. Yo necesito
dormir plenamente, como cuando tú estás de tu mamá y es tu casa familiar y estás en tu lugar que tú conoces. Bueno, pues el cuerpo, mi amor, tremendo el cuerpo. Yo ese año no pude hacer muchas cosas, la verdad. Mi rutina cambió totalmente, me levantaba tarde, no visité a mucha gente, no salí mucho, mi cuerpo me pedía cama y todo el mundo pensaba que yo estaba deprimida, pero no. Y en algún momento yo también lo pensé, pero hablé con una persona que admiro y quiero muchísimo y me decía, Mabel, que tú duraste 2 años dándole caña a ese cuerpo, de arriba para abajo con una mochila de 60 litros que después pasó a una mochila de 70 litros. De 40 litros a 70 litros. Tu cuerpo ahora quiere quedarse en lo conocido, ser añoñado, ser mimado, ser... Y yo lo tuve que, me dolió porque yo quería hacer muchísimas cosas, muchísimos proyectos, y mi cuerpo dijo no. Ahora lo que viene es descanso full. Y yo el año pasado, por ahí tengo que tener fotos, yo todo era desde la cama, trabajando y no era deprimida, era mi cuerpo quería descansar, yo quería asimilar eso que no mucha gente hace y que yo hice. Que por cierto, esos años para mí fueron 2 días. En 2 días pasaron. Porque fue tanto lo que disfruté, fue tanta la gente maravillosa que conocí, fueron tantos esos lugares que yo decía, pero esto es real, yo estoy aquí, esto existe, ¿por qué nadie viene aquí? Porque somos los únicos dominicanos aquí. Y preguntábamos, ¿por qué han venido más dominicanos? No, ¿dónde está la República Dominicana? No Punta Cana, y yo no somos más que Punta Cana. Y era como que, wow, entonces el año pasado fue un año de asimilación de lo vivido, descanso full, mucha juntadera con la familia, eso sí, mucha comedera rica de mami, eh, pero no, en mi proyecto no pude adelantar más de lo que quería porque mi cuerpo dijo hasta aquí, que el cuerpo que hay que escucharlo. Entonces, también otra cosa es los desafíos técnicos. Y hay que tener plan B. En cuanto a la electricidad, no tuvimos inconvenientes en la travesía. No, 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 para nada. Pero sí en cuanto a internet. Entonces lo que hacíamos era cuando llegábamos a ese lugar, comprábamos el plan más alto de internet que tuvieran en ese momento. Y en caso de no tener conexión muy buena, pues lo hacíamos desde el teléfono, lo conectábamos a mi computadora y bueno, y ahí teníamos internet cada uno. En la parte de electricidad no sufrimos el problema de electricidad en la travesía. Entonces, mi ejercicio para ti es, identifique qué desafío podrías enfrentar y crear una estrategia para afrontarlo. Yo te dije a ti lo que yo enfrenté, de ahí tú puedes ir viendo, a ver, y decir, ah, mira, podría hacer eso, podría hacer el otro, y ponerlo ahí. Pues como te decía, aquí es importante irse a la travesía o ir a recorrer el mundo con un plan. Es sumamente importante. Sobre todo si estás llegando a los 40, como te decía. Checklist para empezar como nómada digital. Lo primero es que esta lista es muy personal, pero te la comparto para que puedas tener una idea, para que vayas con un plan. Entonces, la laptop debe de ser liviana y potente. Mi laptop que yo utilizaba era de 13 pulgadas, esta es de 16, y la verdad que para viajar, esta computadora que tengo pesaría en la mochila. Por ejemplo, esa fue la mochila que yo me fui, que es de 40 litros. Ahí no creo que quepa muy bien esta computadora. Entonces, en ese caso necesitaría una computadora más grande y el peso sería mayor. En esta mochila yo no llevaba mucha ropa, la verdad, porque la parte de mi oficina se la llevaba casi toda. Y mira que la computadora era, como te decía, de 13 pulgadas, una Mac de 13 pulgadas, una MacBook de 13 pulgadas, pero también pesaba un poquito y yo lo que hice fue llevarme menos ropa y me llevé 2 pares de zapatos, que eran mis botas de escalar y uno calizo, porque ya no me cabía más nada me cabía. Claro, en el camino, eso fue evolucionando porque yo no me percaté de que yo iba a cambiar eh, de clima. Por ende, tenía que comprar ropa, pero lo aprendí en el camino de que podía comprar ropa de segunda mano, porque hay lugares de segunda mano muy buenos en esos países donde puedes comprar ropa de segunda mano. También algunas veía que algunas chicas intercambiaban con otras chicas ropa. Ah, tú vas por el frío, yo voy para el calor, intercambiaban. Y para mí fue un poquito un golpe duro, porque yo era una chica que tenía 3 closets de ropa y tenía 90 pares de zapatos.
de muy buena calidad y me llevé ropa de muy buena calidad y desprenderme de ello fuerte, fue fuerte, pero tenía que hacerlo porque ya me iba para el calor, por ejemplo. Entonces, algunas piezas tuve que dejarla en esos lugares donde me quedaba, piezas de muy buena calidad, la tuve que dejar porque no me cabían y bueno, era inminente y tenía que hacerlo. Luego cambié a mi mochila de 70 litros, pero aún así no podía darme el lujo de comprar ropa ahí porque todo iba para mi espalda y mi espalda sufría, aunque claro, esa nueva mochila que había adquirido tenía un soporte detrás, bueno, tiene porque la tengo que todavía, tiene un soporte detrás que te ayuda, sin embargo, cuando haces caminatas largas, porque el bus no dejaba muy lejos y teníamos que caminar 15 minutos y demás, pues pesa al final, o sea, ese peso va para tu espalda. Entonces, cada que compras algo dices, mejor no lo compro porque ese peso va para mi espalda. Y es que tú mira, lo necesito, no lo necesito, es importante, no es importante. Em, y entonces a veces decía, no, para yo meter, por ejemplo, dos ropa más, mejor meto toallitas húmedas, que también a veces era importante, porque a veces también los buses, hacíamos 24 horas de buses, 25 horas de buses, y esas toallitas me funcionaban más que tener quizás una prenda de ropa. Entonces, es un aprendizaje, como le decía, tú ahí te das cuenta de lo que es importante en ese momento y lo que es y lo que no. Entonces, tu internet móvil y tu VPN, si puedes tener ese VPN, seguros de viaje, para nosotros eso fue súper, súper, súper importante. Gracias a Dios no lo tuvimos que utilizar en el camino, pero yo tenía una tranquilidad por esa parte. Entonces, todos esos 2 años contratamos un seguro y a ti seguro lo contratamos. Si quieres un porcentaje de descuento para ti seguros, aquí debajo te tengo el link donde puedes tener tu 5% de descuento. También el plan financiero y de ingresos, como te dice, tener tu Excel con esos posibles gastos. Ya después del primer país, ya tú creas ya un Excel de gastos ya más real y también eso va a depender muchísimo de tu estilo de viaje, como te decía anteriormente. Destino con esa infraestructura adecuada, como te decía, por esas personas que conoces en el camino o foros que existen ya, puedes preguntar cómo están configurados ese pueblo que tú vas a ir, si tiene conexión a internet, si es un pueblito como más despejado, como el que te decía que fuimos, que nos quedamos en un pueblo de al lado porque era lo que tenía más infraestructura y el internet era mejor. Entonces lo que hacíamos era que el fin de semana pues ya no íbamos a ese pueblito que no tenía esa infraestructura y lo visitábamos y demás. Entonces crear esa estructura de cómo vas a hacer las cosas. Entonces, mi ejercicio final es que completes este checklist y asegúrate de que todo esté listo antes de iniciar, de que todos esos puntos sean importantes para poder tener una travesía o conocer este país de una manera placentera. Sobre todo, como te decía, yo, por ejemplo, no puedo dormir incómoda. em, yo, por ejemplo, me llevé antifaces, me llevé tapones de oídos que me salvaron la vida, porque como dormíamos en habitaciones compartidas, pues hay gente que entra a 3 de la mañana, 2 de la mañana, hace ruido, otros que no hacen ruido, hay de todo. Entonces yo lo que hacía era que dormía con eso, dormía como una reina total, no escuchaba a nadie, dormía placenteramente con mi antifaz y mis tapones de oído que eran vitales para mí. Eso fue lo que me empaqué también porque veía chicas que viajaban solas antes de iniciar mi travesía y veía que llevaban esa parte. Entonces fue tremendo. Aquí te muestro un poco de lo que fue nuestra travesía desde todos los lugares que recorrimos. Eh, por lo que puedes ver, nos fuimos por toda la costa y de ahí bajamos hasta Bucios. No visitamos ni Argentina, no visitamos Chile, ni Uruguay, porque en mi caso necesitaba o visa americana para entrar y como no tenía, pues no fui. Para que veas que también no es no vas a decir, ah, no tengo visa, no puedo. No, si eres dominicano, estos países puedes entrar por 90 días sin visa y puedes extender.
eh, y nos fuimos por toda la costa de esos países. Fuimos a Santa Marta, Bucaramanga, esa es la parte de Colombia. Bogotá, Santa Marta, Bucaramanga, Eje Cafetero también lo anduvimos. Y así seguimos bajando y de verdad que fue maravilloso. Tenía que haberte puesto el listado aquí de los países porque ahí solamente ves algunos destacados, pero tenía que haberte puesto aquí un listado. Pero bueno, si quieres el listado, me lo pones en los comentarios y con gusto te lo envío. Cada uno de esos lugares que visitamos se quedó en nuestro corazón, porque, por ejemplo, en mi país, muchos de estos destinos son desconocidos, muchos de estos países no tienen idea de que se ven así. Y yo haberlo visto con propios ojos y estar ahí fue maravilloso, como por ejemplo Paraguay, que nos decían, ¿no viste en Paraguay que no hay nada? Encontramos cosas en Paraguay. No se vayan para este lado de Perú, que no hay nada. Encontramos cosas de Perú maravillosas que aquí lo tenemos en fotografía. No vayan a tal sitio, pues, íbamos ahí maravilloso, porque como hacíamos contacto con las personas que vivían ahí, con los nativos de ese lugar, nos decían, no, aquí hay un lugar muy lindo que no aparece en tal sitio, vayan aquí. Y la travesía fue maravillosa, de verdad que se lo aconsejo a cualquier mujer que lo haga. Nunca me sentí insegura. Me siento más insegura en mi país, República Dominicana, y lo digo con toda responsabilidad que en estos países. Claro, siempre hay que tener sus cuidados como siempre, pero no me sentí insegura, a pesar de que tenía mis cuidados, porque ya creo que eso lo traemos como en el ADN, el dominicano. Esos cuidados que hay que tener con tu cartera y demás. Sin embargo, nunca me sentí insegura, siempre me sentí acompañada, siempre me sentí guiada, inclusivemente cuando empecé la travesía sola, eh, siempre andaba con chicas que conocí en esos hostales donde fui, haciendo voluntariado también, y de verdad que fue una experiencia maravillosa y que repetiría una y mil veces. Como sabes, mi nombre es Mabel Santana, yo soy asistente virtual y bueno, mercadóloga también de profesión y tengo más de 13 años de experiencia liderando proyectos de 360 grados en consumos y servicios. En el 2017, por tener burnout, pues decidí empezar en esta profesión de la asistencia virtual que me ha regalado tanto, tanto a nivel personal como profesional, y estoy a tus órdenes para lo que necesites. Creé este pequeño espacio para mostrarle a las personas que sí es posible tener la vida que quieren, que sí es posible compartir conocimiento, que sí es posible eh, conocer el mundo y que el mundo es más lindo de lo que pensamos. Así que si tienes alguna preguntita y estás en mi grupo de Telegram, pues me hacen la pregunta por ahí, con gusto te contesto. Y si estás en YouTube, pues me hacen la pregunta debajo y te contesto perfectamente en la menor brevedad. Así que espero que te haya gustado muchísimo. Espero que compartas este video con esa gente que tú entiendes que lo necesita en este momento y me reitero las órdenes. Feliz día.